El nacimiento de la chispa, la acogida de Clara en el reino espiritual. Clara, a sus 48 años, era una mujer cuya curiosidad por los misterios de la existencia era tan vasta como el firmamento nocturno. No se conformaba con la superficie de la realidad, siempre buscaba el significado oculto, la esencia que subyacía en cada experiencia. Esta búsqueda de respuestas la había llevado a explorar diversas disciplinas espirituales y filosóficas, pero había un enigma persistente en su vida que ninguna de ellas había logrado desentrañar, un sueño recurrente. En este sueño, se encontraba en un lugar etéreo, bañado en una luz difusa y cálida, donde voces suaves, indescifrables pero reconfortantes, la envolvían. No era un sueño perturbador, sino uno que dejaba una profunda sensación de anhelo y familiaridad, como si una parte olvidada de ella misma residiera allí. Impulsada por el deseo de comprender este fascinante fenómeno y quizás desvelar su propósito, Clara decidió embarcarse en una sesión de regresión a la vida entre vidas, una técnica que prometía explorar los rincones más profundos de la memoria del alma. Su elección recayó en el Dr. Emilio, un terapeuta con una reputación impecable y una habilidad notable para guiar a sus pacientes a través de los velos del inconsciente. En su consulta, bajo la luz tenue y la atmósfera serena, Clara se recostó, lista para el viaje. A medida que la voz calmada y rítmica del Dr. Emilio la guiaba a un estado de hipnosis profunda, la conciencia de Clara comenzó a despojarse suavemente de las ataduras de su cuerpo físico. Flotó, ingrávida y libre, hacia una inmensidad de paz y ligereza, un umbral que prometía revelaciones más allá de su imaginación más salvaje. La primera sensación que experimentó Clara fue la de una disolución total de lo denso, una liberación absoluta de toda atadura terrenal. No había ni el frío penetrante de la soledad ni el calor agobiante de la pasión, simplemente, la ausencia de cualquier polaridad física. El peso de su cuerpo, las cargas de sus responsabilidades, las preocupaciones que habían anidado en su mente por años, todo se desvaneció. En su lugar, emergió una ligereza inmensa, una ingravidez que la envolvía y la elevaba, mientras una paz profunda y abrumadora inundaba cada partícula de su ser, hasta el punto de sentir que no era ella quien la contenía, sino que ella era parte de esa misma paz. Se encontró flotando en un espacio vasto de luz pura, una luminiscencia que no era cegadora, sino una fuente suave y envolvente de tonos blanco, perla y plateado que se extendía hasta el infinito. Esta luz parecía respirar, pulsando con una vida propia, y en ella, Clara sentía una profunda resonancia con la descripción de los reinos intermedios, aquellos lugares de transición, donde las almas se aclimatan tras la vida terrenal. El aire no era aire, sino una vibración sutil, una melodía silenciosa, una sinfonía de frecuencias que sentía en lo más profundo de su conciencia, calmándola hasta el centro de su esencia. Era el sonido del universo en armonía, una nana cósmica que disolvía cualquier vestigio de tensión. De repente, a su lado, sin previo aviso ni movimiento perceptible, apareció su guía espiritual. No tenía una forma definida, era una presencia de luz pura, de un intenso azul zafiro con destellos dorados que danzaban en su aura. La energía que emanaba esta guía era tangible, un amor incondicional que desbordaba cualquier concepto terrenal, una aceptación total y una sabiduría tan profunda y antigua que Clara se sintió instantáneamente segura, protegida y, sobre todo, amada de una forma que jamás había experimentado en la tierra. Era el amor que uno solo podía soñar, el abrazo de un ser que la conocía en su totalidad y la aceptaba sin reservas. La comunicación no se dio a través de palabras audibles, sino de una telepatía pura, un flujo directo de pensamientos y sentimientos que resonaban en la mente de Clara como si fueran suyos propios. «Bienvenida a casa, Clara», resonó el pensamiento de su guía, no como una voz, sino como una verdad absoluta infundida en su conciencia. La sensación era la de haber regresado a un hogar largamente olvidado,
un lugar al que pertenecía desde siempre. Hay algo importante que debes recordar hoy. Mientras el guía hablaba, la envolvió en una energía curativa, una cascada de luz que se sentía como el más suave de los bálsamos. Clara sintió como las últimas ansiedades y tensiones residuales de su vida terrenal, esos pequeños nudos de preocupación que aún aferraban su energía, se disolvían. Eran como diminutas partículas de energía oscura, residuos de preocupaciones humanas, que se desprendían de su ser y eran absorbidas sin esfuerzo por la luz sanadora de su guía, dejándola en un estado de pureza y receptividad absolutas. Ahora, completamente liberada, estaba lista para lo que vendría. Guiada por la serena presencia de su guía de luz azul zafiro, Clara fue conducida a una sección del reino espiritual que, en todas sus regresiones anteriores, jamás había visitado. Era un espacio impregnado de una energía de inocencia y potencial ilimitado. Clara lo percibió como una especie de santuario de creación o un vivero de almas, un lugar que era como el punto de origen para las almas jóvenes. La luz aquí era de un blanco aún más puro, casi deslumbrante, tan inmaculada que parecía emanar directamente de una fuente central. Esta era, sin duda, la fuente primordial, el punto de origen del cual todas las almas se desprenden para comenzar su viaje. En este espacio etéreo, Clara pudo observar una serie de pequeñas chispas de luz que brotaban continuamente de esa fuente principal. Eran de un blanco brillante, inmaculado, y se movían con una energía vibrante, casi temblorosa, como si acabaran de despertar a la existencia. No tenían forma definida, solo la esencia luminosa de la conciencia naciente, pura y sin mácula. Estas son las almas recién creadas, explicó su guía con una ternura infinita, su pensamiento resonando con una suavidad que acariciaba el alma de Clara. Son chispas directas de la fuente divina, que comienzan su viaje de evolución. La esencia más pura del ser. No es que sean creadas en el sentido terrenal, ya que somos pura energía, y la energía, ni se crea ni se destruye, sino que es una transformación de la misma. Estas chispas de energía, se desprenden de la fuente divina para individualizar cada ser, permitiéndole vivir su propia experiencia. Ningún alma es idéntica a otra, todas, por sutil que sea la diferencia, poseen una particularidad que las hace únicas. El guía hizo una pausa, y en la pausa, Clara percibió una oleada de amor y paciencia. Aquí es donde vienen por primera vez, continuó el pensamiento del guía. Y desde aquí, comienza su evolución. Nosotros, algunas almas más experimentadas en esta tarea, estamos aquí para brindarles amor y enseñarles los primeros pasos de su existencia individual. Podría decirse que es una especie de paritorio o guardería, como los bebés en la tierra. Clara se sintió abrumada por la pureza y la vulnerabilidad de estas nuevas almas. Eran, en efecto, como recién nacidos a la conciencia, sin experiencia alguna del vasto cosmos que les esperaba, pero repletos de un potencial ilimitado. Se movían de forma un tanto errática al principio, como si buscaran dirección, flotando sin un rumbo fijo, como pétalos de luz llevados por una brisa invisible en un jardín celestial. Clara sintió una profunda conexión con ellas, una protección innata y una admiración por el milagro de su incipiente existencia. Fue entonces cuando Clara presenció la siguiente fase. De las áreas circundantes de este santuario de creación, comenzaron a acercarse otras esferas de luz. Estas no eran las chispas titubeantes de las almas recién nacidas, sino presencias más grandes y con colores mucho más definidos y estables, oros vibrantes, azules profundos, verdes esmeralda. Su energía no era de ingenuidad, sino de una calma profunda, una paciencia infinita y un amor maduro. Eran, sin lugar a dudas, las almas más experimentadas,
aquellas que habían completado incontables encarnaciones y habían avanzado significativamente en su propio viaje evolutivo. Algunos las identifican como los guías de grupos de almas o mentores. En el proceso de acogida, estas almas experimentadas se acercaban a las nuevas chispas de luz con una gentileza exquisita, casi reverente. No las tocaban físicamente, pero sus auras se extendían y envolvían suavemente a las almas recién creadas. Era un abrazo energético, como si formaran un capullo de luz reconfortante alrededor de cada nueva conciencia. Clara podía sentir, incluso desde su perspectiva de observadora, la infusión de calma y seguridad que estas almas experimentadas ofrecían a las más jóvenes. Observó cómo las pequeñas chispas, antes erráticas en sus movimientos, comenzaban a girar suavemente alrededor de sus mentores, como planetas jóvenes encontrando su órbita alrededor de una estrella central. La inestabilidad inicial se disipaba, reemplazada por una quietud radiante. Esto era la primera impronta de amor. El guía de Clara le explicó con claridad el significado de esta interacción. Estas almas experimentadas eran los primeros maestros o mentores de la luz para las almas nuevas. Su rol era esencial, un rito de paso fundamental, infundir en la conciencia de las almas recién llegadas la impronta fundamental del amor, la seguridad y la pertenencia. Era el primer contacto con la vasta y compleja red de conciencia del reino espiritual, el primer sorbo del amor incondicional que lo permeaba todo. Este anclaje inicial era crucial antes de que las almas comenzaran su largo y multifacético viaje de evolución. Es como el primer aliento de conocimiento y amor incondicional, pensó Clara, sintiendo la profundidad de esa analogía. Era el acto inaugural de nutrición, la semilla de la identidad plantada en el suelo fértil de la conciencia. Se realizaba la transmisión de conocimientos básicos. Las almas experimentadas no se comunicaban con las nuevas en un sentido verbal, sino que transmitían telepáticamente y energéticamente conceptos básicos de la existencia. Clara no solo los observaba, sino que sentía la infusión de estas ideas en su propia conciencia, como un eco de la programación inicial: eres amado, eres seguro, eres parte de la fuente, eres infinito, el propósito es el crecimiento. Era como la primera programación fundamental del alma, antes de la complejidad de las lecciones terrestres o de cualquier otro plano. Estas primeras lecciones eran absolutamente cruciales para establecer la base inquebrantable de la identidad del alma, un fundamento sobre el cual todo lo demás se construiría. Clara observó con fascinación cómo un alma experimentada, que irradiaba un color dorado suave y constante, se acercaba a una pequeña chispa de luz blanca que aún titubeaba ligeramente. El alma dorada extendió su aura con una delicadeza inmensa, y la pequeña chispa blanca pareció estabilizarse de inmediato. Su vibración se volvió más suave, su brillo más constante, y un tenue contorno comenzó a definirse en su luminosidad. Era un proceso de nutrición y estabilización energética, una sincronización de frecuencias que alineaba a la joven alma con la armonía del reino. Una vez que las almas nuevas habían recibido esta primera y vital infusión de amor y conocimiento básico, las almas experimentadas las guiaban suavemente hacia pequeños grupos de almas recién creadas. Estos grupos no eran aleatorios, se sentían como clases preescolares o viveros, donde las chispas de luz permanecían juntas, familiarizándose unas con otras bajo la supervisión continua y amorosa de sus mentores. Estas agrupaciones se conocen como clases de almas o grupos de afinidad, indicando que había una conexión inherente entre sus miembros. Estas almas permanecerán aquí por un tiempo considerable, explicó la guía a Clara, con una nota de atemporalidad en su comunicación. Se acostumbrarán a la existencia consciente, aprenderán las bases de la interacción con otras almas, y comenzarán a desarrollar su propia individualidad, aunque aún en una etapa muy incipiente.
Los mentores las prepararán meticulosamente para las primeras etapas de su evolución, que a menudo no implican directamente encarnaciones en planos densos como la Tierra. En su lugar, experimentarán en planos más sutiles para familiarizarse con la energía, la creación y las primeras lecciones de cocreación. Estas primeras experiencias son fundamentales para solidificar la identidad del alma antes de los desafíos mayores. Clara sintió una profunda admiración por la paciencia, el amor inquebrantable y la dedicación de estas almas experimentadas. Eran verdaderos guardianes del inicio del viaje de la conciencia, figuras paternas y maternas cósmicas. Comprendió que, así como en la Tierra los bebés son cuidados con esmero por adultos que les enseñan a caminar y hablar, en el reino espiritual las almas recién nacidas son nutridas por aquellas que ya han recorrido un largo camino de sabiduría y experiencia. Observó cómo las almas jóvenes, ahora más estables y con una vibración más armoniosa, comenzaban a emitir pequeños pulsos de luz individualizados, como si ensayaran sus propias voces energéticas, sus primeras expresiones de un yo incipiente y único. Mientras Clara observaba este proceso de nacimiento y acogida de las almas, sumergida en la magnificencia del santuario de la creación, su guía la invitó a una interacción aún más profunda, a no ser solo una espectadora, sino a participar en la esencia de aquel lugar. Clara, ahora que has presenciado este sagrado comienzo, ¿sientes alguna conexión con estas nuevas almas?, preguntó telepáticamente su guía, su pensamiento resonando con una gentil invitación que buscaba activar algo dentro de ella. Clara, lejos de su cuerpo físico, cerró, o, más bien, centró, su conciencia. Con una intención pura, proyectó un pensamiento de amor incondicional y bienvenida hacia uno de los pequeños grupos de chispas de luz que flotaban cerca. Era un gesto simple, una emanación de su esencia. Inmediatamente, sintió una respuesta, una oleada de curiosidad y reconocimiento inocente por parte de las pequeñas chispas. Era una conexión pura, desprovista de juicio o expectativa, un intercambio de energía que era tan fundamental como el primer aliento. En ese instante, Clara comprendió que en el reino espiritual, la intención era la forma más poderosa de comunicación. ¿Recuerdas haber sido una de ellas?, continuó su guía, y la pregunta no fue solo una consulta, sino un portal. Un torbellino de imágenes y sensaciones barrió la conciencia de Clara, no como recuerdos visuales nítidos, sino como una profunda resonancia vibratoria. Sintió la misma vulnerabilidad inicial, la misma recepción amorosa por parte de presencias más grandes y sabias, el mismo proceso de infusión de conocimiento y seguridad. Se vio a sí misma, no con ojos físicos, sino con la memoria de su alma, como una chispa diminuta, inmaculada, siendo acogida por una presencia dorada similar a la que ahora observaba cuidar de las nuevas almas. Era un recuerdo no de un evento específico con detalles definidos, sino de una profunda resonancia a nivel álmico, una verdad inherente grabada en su esencia más íntima. Este tipo de recuerdo, la memoria celular del alma, la llave maestra a la historia completa de su existencia. Sí, lo siento, respondió Clara, y la emoción que la embargaba no era terrenal. No era alegría ni tristeza como las conocía, sino la vibración del reconocimiento puro, una verdad irrefutable que resonaba en cada fibra de su ser espiritual. Una lágrima de luz, si tal cosa existiera, habría surcado su esencia. Su guía le mostró entonces una breve visión de su propio camino evolutivo. No fue una película cronológica, sino una condensación de experiencias, una sinopsis energética de milenios de existencia. Clara percibió momentos de aprendizaje en diferentes planos de existencia, lecciones fundamentales sobre el amor, el servicio, la compasión y la paciencia. Vio la elección de sus vidas terrenales, las almas con las que había compartido su viaje, los desafíos superados y las verdades descubiertas.
Entendió que cada paso, cada encarnación, cada experiencia, era una progresión natural y necesaria desde esa chispa inicial. Su propia alma, ahora vasta y luminosa, había comenzado exactamente de la misma manera que las pequeñas chispas que ahora observaba. Era una revelación de su propio linaje cósmico y de la interconexión de toda la conciencia. La profunda inmersión de Clara en el santuario de la creación había sido una experiencia transformadora. Su guía, percibiéndolo, le planteó una pregunta telepática que resonó en el núcleo de su ser. Ahora que has visto el comienzo y has recordado tu propio inicio, comprendes la compasión necesaria para el viaje de cada alma, y tu propio lugar en esta vasta red. Clara no necesitó procesar la pregunta de forma intelectual, fue una respuesta inmediata y visceral, una profunda comprensión que la abrumó por completo. La vulnerabilidad de las almas nuevas, la inmensidad de su potencial ilimitado, y el amor incondicional con el que eran recibidas por las almas mentoras, todo se unió en una revelación abrumadora. Comprendió la verdad subyacente de la existencia, todo es un proceso continuo de crecimiento y evolución, guiado por el amor incondicional y la interconexión intrínseca de todas las cosas. Su propia alma, luminosa y vasta como se sentía ahora, en algún momento lejano, había sido una de esas chispas nuevas, y había sido acogida y nutrida de la misma manera amorosa. Esta revelación, este acceso directo a la sabiduría inherente del alma, era el propósito central de la regresión, no solo recordar, sino integrar esta sabiduría para vivir una vida más consciente y plena. Poco a poco, la conciencia de Clara fue regresando al espacio físico, guiada por la suave voz del Dr. Emilio. Al salir de la regresión, no recordaba cada detalle visual de los colores vibrantes o los movimientos específicos de las almas. Sin embargo, la profunda impresión emocional y energética de la pureza de las almas nuevas y la dedicación incansable de las almas experimentadas se grabó en su ser con una claridad inquebrantable. Era una huella indeleble que había reconfigurado su percepción del mundo. Su sueño recurrente, ese lugar etéreo de luz suave y voces tranquilizadoras, que la había impulsado a buscar respuestas, adquirió ahora un significado completamente nuevo y profundo. Lo que una vez fue un misterio, ahora era un recuerdo, una añoranza de su verdadero hogar espiritual. Ahora, al observar a cada persona en la Tierra, no veía solo cuerpos físicos o personalidades efímeras, veía almas en diferentes etapas de su vasto y complejo viaje evolutivo. Esta comprensión le infundió una inmensa paciencia en sus interacciones, una compasión genuina por las luchas y triunfos de los demás, y un renovado sentido de asombro ante el gran diseño y la magnificencia de la existencia. Se dio cuenta de que su propia curiosidad insaciable por los misterios de la vida no era solo un rasgo de su personalidad, sino en realidad un eco profundo de su alma buscando recordar su verdadero origen y su eterno hogar.